Me diste el pie exacto para presentar a nuestro primer invitado, que vamos a estar los dos entrevistándolo, que es Claudio Caprarulo, es economista y es director en Analítica. Claudio, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, hablando un poquito de lo que veníamos hablando, ¿cómo estás viendo hoy el nivel de actividad, más allá del dato que se conoció esta semana, que es el EMAE, ¿no? Bueno, me parece que no sorprende el nivel de actividad, la caída, parece haber encontrado un piso en abril y es lo más probable. Y a partir de ahí lo que vemos es una oscilación, algún mes un poquito mejor, otro mes por ahí de caída, pero en torno a un piso. Que era lógico y es difícil, también no están dadas las condiciones para que haya un fuerte crecimiento de la economía, sobre todo porque todavía no están resueltos los problemas que tenemos en el mercado cambiario, ¿no? Decía Lacha recién, bueno, cuando se empieza a vislumbrar la salida del cepo, bueno, no se puede salir del cepo porque todavía hay un excedente de pesos y un faltante de dólares que no permiten que esa salida, a mi entender, sea ordenada y no te genere un nuevo periodo, por ejemplo, de aceleración de la inflación. Entonces, si vos no tenés dólares para poder pagar las importaciones, tu economía no puede crecer. Y ya todos habíamos, desde Analítica, pero también el resto del mercado, proyectado una recesión para este año. Por ejemplo, el fondo sacó recientemente sus nuevas proyecciones y pronostica una caída del 3,5% para el año en Argentina. Va en línea también con lo que tenemos de Analítica. Bien. ¿Y cuáles están hoy los sectores que ves más golpeados? Hablábamos también se conocieron hoy datos de los supermercados y los centros de compra, que bueno, vienen siendo bastante, el consumo viene bastante flojo en esos centros de compra. ¿Qué es lo que ves que hoy está reactivando y a los sectores que todavía le falta? Bueno, a ver, los sectores más golpeados, y lo vemos desde el principio de año, sacando, si querés, una cuestión muy particular, que es la construcción por la fuerte caída en la obra pública. Después son todos sectores muy relacionados con el mercado interno y principalmente con las consecuencias de la fuerte aceleración que tuvo la inflación en diciembre y en enero, ¿no? Eso quitó poder de compra a las familias, a los trabajadores, y obviamente te generó una caída en el consumo, que cuando ves también, miramos por ejemplo lo que pasa en los supermercados, el piso parecería haber estado también en abril, y de vuelta, no quiere decir que haya un rebote, sino que a partir de ahí de vuelta tenés 2 meses que hay un leve crecimiento, después vuelve a caer. En la comparación interanual siempre vas a ver caídas y es lo lógico en un escenario de recesión. Ahora, analizando en el margen, empezás a ver una leve, como pasó con el dato que se conoció hoy de supermercados, de una leve recuperación, que es probable que todavía no se sienta ni para los supermercadistas, ni tampoco para las familias en su bolsillo. Y creo que un poco eso va a ser determinante para la economía en los próximos años. No vamos a tener un sector que está muy abocado al mercado externo, como puede ser el petróleo, como puede ser la minería, como obviamente es el agro, que viene teniendo un muy buen año, entre otras cosas porque comparamos con una fuerte caída el año pasado, ¿no? Por la sequía. Y después sectores que les va a costar más, que son los que están dedicados al mercado interno. Entre otras cosas porque la reducción del gasto público también implica menor poder de compra. Por ejemplo, los obreros que cobraban porque estaban haciendo una obra pública, o la caída o la pérdida de puestos de trabajo en el sector público. Bueno, eso te pega. Lo que ahí está la discusión, es después, bueno, estamos generando condiciones para que aumente la productividad de la economía argentina y esta rueda después se dé vuelta. Y ahí está el interrogante y seguramente depende con quién uno hable, puede encontrar más adeptos o menores o algunos signos de pregunta. Está también Lacha conectado y Claudio, me gustaría también que pueda preguntarte. Sí. ¿Qué tal, Claudio? Mira, bienvenido, loco, al paraíso que es Neura, hermano. Escuchame una cosita. Te pregunto, si tenés que dibujar, es clarísimo que es una recta bien plana, con esas pequeñas oscilaciones. Todavía no, el promedio no amenaza a levantar. Y te pregunto por los créditos al consumo. Yo tengo esa esperanza que el crédito al consumo libere un poco de plata, por lo menos para que el salario se estire un cachito. ¿Cómo lo estás viendo? No, eso, como vos decís, Lacha, un gusto saludarte, se está recuperando. Cuando vos ves los préstamos, la realidad es que ya hace varios meses que los préstamos al sector privado están creciendo y seguramente eso también está impactando, ¿no? Por ejemplo, hubo un fuerte aumento de los patentamientos de autos por los créditos prendarios, la financiarización está ayudando y eso
en parte viene empujado también por cierta estabilidad cambiaria y estabilidad en los precios, ¿no? La inflación sigue siendo alta porque sigue siendo de 3,5%, pero obviamente si vos venís teniendo varios meses de una inflación de 4%, te ponen una estabilidad. No es un punto óptimo, claramente es un equilibrio subóptimo y vos deberías decir, bueno, ¿cómo hacemos para llevar la inflación a, ojalá, y de todas formas si comparamos con la región también sería un indicador alto, a un 1% mensual? Todavía falta, una economía no se normaliza en un año, pero me parece que esa estabilidad te permitió también esta recuperación en los créditos al sector privado. Sí, y pues yo creo que el consumo interno se va a levantar cuando invirtamos todo lo que no invertimos en 15 años y mejoremos la productividad del salario. Ese camino va a ser lentísimo, pero no queda otra, porque otro motor va a ser complicado. Motor por el lado de la expansión del gasto no va a haber. Entonces, habrá que armarlo con mucha paciencia, con mucho cuidado en el empleo. ¿Cómo estás viendo los números de empleo? Mira, a ver, lo que uno ve es destrucción de empleo del sector privado formal y ves un aumento en los puestos cuentapropistas, ¿no? Seguramente hay una reconversión ahí. Como vos decís, yo creo que la situación del mercado de trabajo es un mercado de trabajo que si hay algo que había dejado en ese sentido, a pesar de todos los problemas muy fuertes y desequilibrios macro que dejó el gobierno anterior, vos tenías un mercado de trabajo bastante robusto. Digo, la tasa de desempleo no era alta, y a pesar de la recesión que estamos teniendo este año y un aumento que hay del desempleo, que obviamente si del otro lado hay una familia que está sufriendo que alguien perdió el laburo, es un problema, pero cuando uno mira los números macro, esperaba que iba a ser peor. ¿Y por qué no lo es? Porque estamos viendo esta reconversión del empleo, que sale alguien por ahí de tener un trabajo formal y, como decís vos, por ahí se pone a un emprendimiento. Lo que pasa que también muchas veces esos emprendimientos tienen baja productividad. Digo, no son actividades muy productivas. Si vos perdés un empleo de un tipo que está en una fábrica con una máquina, que esa empresa, esa pyme puede exportar a Brasil una manufactura, no es lo mismo que ese tipo se reconvierta y diga soy emprendedor, salgo a vender empanadas. Que no está mal, es un laburo, pero cuando uno mira la economía desde el punto de vista macro, decís, che, nosotros necesitamos más tipos que estén trabajando en el sector privado registrado, que generen una productividad que nos permita exportar al resto del mundo, y menos gente que también muchas veces el emprendedurismo en muchos casos es muy positivo, pero también a veces es una informalidad que complejiza esa familia, porque si saliste a vender empanadas y no vendiste, por ahí no tenés para poner un plato de comida o para pagar la cuota del colegio parroquial de tu hijo, ¿no? Entonces es un equilibrio complejo. Como decís vos, lo que tenemos que discutir, me parece también es, bueno, cuáles van a ser las fuentes de demanda de laburo en los próximos años, y cómo, si bien es cierto que está limitado y es lógico que tenés que sanear las finanzas públicas, bueno, ¿cuál es el gasto óptimo, no? Y también la recaudación. Vos hablaban ustedes al principio respecto de lo que está pasando con la AFIP. Bueno, también hay el sistema tributario argentino hay que rediscutirlo, pero también porque la AFIP tiene un problema que muchas veces pagan justos por pecadores, porque hay una evasión muy grande impositiva. Entonces, bueno, hay muchas cosas para empezar a hilar fino y tratar de que esta transición hacia una economía más productiva se pueda realizar de la mejor manera, y que también con no un fuerte empeoramiento de los indicadores sociales, ¿no? Claudio, hay señales Marian, de que... yo tengo una pregunta más. Sí. Dale, hácela vos. No, porque estamos justo con la inversión. Y la pregunta es que un temita que quiero estudiar más, pero no puedo desarrollarlo porque no lo sé. ¿Cómo está? Yo no la estoy viendo y capaz estoy equivocado. Reacción del sector privado a incentivos de inversión. O sea, empieza a verlos, por lo menos en la expectativa claramente los hay. Pero no estoy viendo. No, perdóname que te interrumpí. El sector, a ver, hay toda una parte del empresariado que obviamente apoya muchas de las medidas que toma el gobierno. Después hay varias cosas, ¿no? Primero, vos podés estar de acuerdo, pero si vos tenés gran parte por ejemplo, de las pymes, del conurbano de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, atienden la demanda interna, y vos tenés una fuerte contracción de la demanda interna. Entonces, si mismo lo podemos ver, por ejemplo, en los indicadores de la utilización de la capacidad instalada, ¿no? De la industria, que cayó mucho. ¿Por qué voy a comprar una máquina nueva
si la que tengo no la estoy utilizando al tope, a todo lo que me puede dar. Más allá de que obviamente después decir, che, bueno, pero cambié la máquina y compré una máquina más moderna que te va a permitir ser más productivo. Pero por ahí todavía estoy esperando que esto se termine de acomodar y ver qué pasa. La economía todavía sigue con muchos interrogantes, ¿no? O sea, la discusión de cómo se va a terminar resolviendo, por ejemplo, el equilibrio en el mercado cambiario. Yo soy de los que piensan que tenés un problema de atraso cambiario. Entiendo la posición del gobierno y también de los que dicen, bueno, si yo empiezo a aumentar el tipo de cambio voy a generar más inflación. Está bien, ahora el punto es, si no te termina funcionando el esquema que vos armaste, vas a terminar dando un salto cambiario en algún momento y va a ser peor, porque a medida que vos acumulas apreciación cambiaria, después se hace más difícil. Entonces, me parece que esas preguntas también se hace el empresariado a la hora de decidir si tiene que invertir o no tiene que invertir. Después tenés los sectores que venían traccionando inversión y que ahora seguramente van a traccionar más, que como decía al principio, son los que están relacionados con commodities y recursos naturales que ven potenciado, ¿no? Por el RIGI, por ejemplo, etcétera, como va a ser la minería, como es parte de Vaca Muerta, que ya venía también con un desarrollo, que van a empezar a encontrar por ahí mejores condiciones, o como el agro. Pero después toda gran parte de las empresas que se dedican al mercado interno me parece que todavía siguen estando las dudas y todavía, sobre todo en un mercado que se resintió, empieza a hacerse más difícil que se vuelquen rápidamente a la inversión. Bien. Y Claudio, ¿ves las señales ya para... Sí. ¿Ves ya las señales para que podemos ir saliendo de lo que es el cepo cambiario o lo ves lejos después de las legislativas como piensan algunos analistas? Mirá, el gobierno desde casi te diría desde el principio de año viene señalando que si ellos lograban un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente señalaba, ¿no?, que necesitaba 15.000 millones de dólares para poder levantar el cepo. Yo estoy en línea en la que creo que está bien que el gobierno plantee que primero necesita garantizarse ingreso de capitales para después levantar el cepo, porque todavía tenés una demanda de dólares muy reprimida. Todavía hay mucha liquidez en pesos que no solo por este gobierno, sino por la historia argentina, que vos sabés que decís, bueno, ¿cuánto va a durar esto? Mi mejor cobertura va a ser ponerme en dólares. Si no es el total de mi liquidez, obviamente muchas veces no podés, pero ponele de tu liquidez más de mediano plazo, vas a hacerlo con una parte de ella. Y todavía, sobre todo, hay muchas empresas que están esperando que se levante el cepo para poder remitir utilidades al exterior. Es más, el gobierno cuando sacó el RIGI dijo, si ustedes se suscriben al RIGI, básicamente lo que era una excepción al cepo cambiario. Entonces ahí ya daba una señal de, mirá, yo no voy a sacar un RIGI si voy a levantar el cepo dentro de un mes. Hubiese sido un poco ilógico. Entonces creo que ahí ya había una mirada de que iba a tener que sostenerlo más tiempo por ahí el que le hubiese gustado o del que hay parte de los analistas concuerdan. Al mismo tiempo lo que yo veo es vos tenés un Ministerio de Economía donde hay claramente gente con mucha experiencia en el mercado financiero. Obviamente yo imagino que ellos ya tantearon al mercado y son conscientes de que si levantan el cepo no es que al otro día van a ingresar capitales que te van a permitir compensar esa diferencia entre oferta y demanda. Entonces, a mí me parece que todavía falta. También creo que hay que discutir qué es la salida del cepo cambiario. O sea, no vamos a ir a una salida del cepo cambiario como la que tuvo Macri. Y me parece que tampoco sería lo ideal. Me parece que tenemos que tener medidas macroprudenciales. No lo digo yo, hasta te lo dice el Fondo Monetario Internacional y gran parte de la literatura académica sobre los distintos regímenes cambiarios en economías subdesarrolladas como la Argentina, en la cual una decisión de la Fed o una devaluación de Brasil te puede generar un problema interno bastante importante. Entonces tenés que tener mecanismos para poder resguardarte y contener esa situación. Y para eso están las medidas macroprudenciales y también porque más allá de que el gobierno pueda levantar el cepo y pueda conseguir parte del financiamiento para ir haciéndolo, de vuelta me parece que la economía argentina no va a estar preparada para una liberalización total del mercado cambiario, al menos por el momento. Ese puede ser un norte y puedes ir trabajándolo. Ahora, en el corto plazo parece difícil y creo que sobre todo como más allá de que vos consigas el financiamiento, levantar el cepo es en parte una apuesta porque hay cosas que es muy difícil terminar de medir desde los números. Es muy difícil que el gobierno vaya a encarar eso en un año de elecciones, sobre todo antes de que sucedan las mismas, ¿no? Por eso lo que vos señalabas de que hay muchos analistas que dicen, mira, no veo que lo hagan hasta después de las elecciones y en términos políticos uno lo puede llegar a entender.
Buscapina Duo actúa en el origen del dolor de panza a partir de los 15 minutos. ¿Y se puede crecer con cepo? Mira, a mí me parece que no, que vamos a una economía que va a tener bajo crecimiento. Pero yo también lo que te digo es, bueno, supongamos que levantamos el cepo. Y yendo a lo mismo de antes, vos para poder crecer vas a necesitar una mayor demanda, vamos a necesitar importar más. Es más, parte de la productividad también está relacionada con hacer importación de bienes de capital. Bueno, ¿te permitiría ese ingreso de dólares financieros financiar toda esa demanda de importaciones de un proceso de crecimiento alto? Me parece que no. Entonces, el cepo seguramente lo que no te permite crecer, para mí no te permite crecer de vuelta, porque lo que decíamos recién es un tema de inversiones también. Vos vas a invertir en un país que no sabés cuándo vas a sacar los dólares, no. Lo hablas con el sector empresario y te plantea lo mismo. Entonces, ahí ya tenés algo que te va a frenar. Y ahora, cuando vos levantes el cepo, de todas formas, bueno, estamos seguros que ese equilibrio entre los dólares que te van a ingresar te va a permitir compensar toda esa mayor demanda de un crecimiento de vuelta de un 5, de un 6%. Si el año que viene el gobierno logra tener un crecimiento del 3,5% y volver al punto inicial que tuvo de fines de 2023, me parece que sería un muy buen resultado. Y después hay que discutir cómo hacemos con una economía que sigue teniendo desequilibrios, que va a llevar tiempo, y sobre todo me parece interesante lo que plantea el H, la discusión es la productividad. ¿Cómo hacemos para que la economía argentina sea más productiva? Y eso no es de un día para el otro. Entonces, bueno, en la transición, cómo se van generando las condiciones para que tengamos una economía que, como el resto, que está discutiendo todo el tiempo cómo es más productiva, no estemos pegando volantazos y de crisis en crisis, ¿no? Que es como el juego de la oca, te manda de vuelta siempre al punto de inicio. Bien, y por último, ¿qué están viendo de inflación de lo que está haciendo octubre? Mirá, nosotros tenemos una proyección de inflación del 3,3%. Vemos que la inflación de precios y alimentos se sigue desacelerando. Así que en ese sentido es positivo lo que está pasando con la inflación, y si no llega a haber ningún ruido, sobre todo cambiario, de acá a fin de año, no va a ser en octubre, pero puede ser noviembre o diciembre, es probable que se perfore el 3% de inflación mensual. Bien, Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos y por tu tiempo. Ha sido un gusto, que tengan muy buenas tardes. Saludos. Chao, Lacha, hasta luego. Gracias, Claudio. Abrazo.